Hola, yo soy Patricia Kolesnikov, soy periodista. Tengo el enorme honor de presentarles hoy a dos grandes escritores, que son Javier Cercas y Salman Rushdie, en esta edición tan extraña de la Feria del Libro de Guadalajara. Es una alegría para mí estar, pero digamos estar, con Salman y con Javier, pero también es una pena, porque es una pena estar aquí en Buenos Aires hablando con ellos. Uno está en Barcelona y el otro está en Nueva York. Quien conozca un poquito la Feria de Guadalajara sabe todo lo que se pierde. Pero bueno, pensemos en lo que se gana también, que es la posibilidad de estos cruces intercontinentales. Nuestro tema hoy va a ser el poder de las historias, el peso de lo que nos cuentan, el peso de lo que contamos, cómo circulan los relatos en nuestra vida, cómo nos impactan. Basta verlos a ellos para saber que no tiene un peso carnal. Pero como no somos bidimensionales, aunque parezcamos, voy a empezar preguntándoles, primero, la gran pregunta de la época, que es ¿cómo están? Y cómo ven a los que están a su alrededor. ¿Quién quiere empezar? ¿Quieren que digo yo, por favor? Bueno, Salman, que es nuestro invitado a la lengua. eh, Well, I'm well, thank you. I was not well because I actually had the coronavirus um, quite early. I had it in March, and for a couple of weeks. And I was fortunate in that I did not have the worst version. You know, I didn't have the breathing difficulties, you know, which are the most dangerous thing. But I was sick, and now I'm in the fortunate position of having antibodies. of course. So, so for me, that's. But I mean, of course, here in the United States, there's a calamity. You know, where now over 240,000 people are dead. You know, and that number is rising every day. So it's a very sad moment in America, but we hope there are better days to come starting on January the 20th. ¿Y cómo estás con la situación de estar medio encerrado y con esta extraña normalidad que estamos aprendiendo a vivir? Well, you know, we're all doing it the best we can. You know, I mean, that's I think true of everybody in the world right now. Everybody is trying to get through this, and I mean, I guess for a writer, in one way, there's a possibility of going on with your work. You know, because we do the work at home anyway, if we're fortunate. So, um, but actually, I found it quite. The first half of the year, I found it very difficult to work. It didn't seem to be a moment to work. And I tried to begin things and I threw them away, and etc. Now I think finally the work begins again, you know. So, and hopefully next year the world begins again. Esperemos. Y Javier, ¿vos cómo estás? ¿Y cómo la pasaste? ¿Y cómo ves a la gente? Yo he tenido más suerte que Salman porque no he padecido la enfermedad. Nadie a mi alrededor la ha tenido, nadie de mi familia. Todo el mundo está bien. Y yo, la verdad, es que he dicho alguna vez que si esto no fuera una catástrofe colectiva, para mí hubiera sido una bendición personal. Esto ya sé que suena muy mal, pero a veces la verdad suena mal. Por eso a la gente le gustan tanto las mentiras, ¿verdad? Quiero decir, la catástrofe es incalculable, es tremenda. Yo a veces pensaba, en España, durante el peor momento de la crisis, la ratio diaria de muertos era más del doble que en la guerra civil. Uf. O sea, es brutal, pero es así. La catástrofe, digamos, en términos de mortandad, pero también en términos económicos. Pero es verdad, para mí, Salman un poco lo insinuaba ahora. Yo creo que para un escritor una situación así es mucho más fácil de llevar, porque al fin y al cabo la vida de un escritor es una vida de encierro, ¿verdad? Nosotros, nos dedicamos a estar en casa, a leer, a escribir, a ver películas,
a pensar en las musarañas y entonces para nosotros es más fácil, ¿verdad? Llevar una situación así que para mi mujer o para mi hijo que están acostumbrados a salir, por ejemplo, ¿no? O para tanta gente. Yo tengo que decir que sí he podido trabajar. Por eso he dicho que para mí ha sido una bendición personal, porque no he viajado, me he dado cuenta de que yo viajaba demasiado, muchos festivales y muchas promociones de libros y muchas cosas de este tipo, y ahora me he quedado en casa. Y además con la sensación de que lo mejor que podía hacer era quedarme en casa. Lo más útil que podía hacer en fin, para que esto pasase, ¿no? Para que esta situación acabase, era quedarme en casa. Entonces, la verdad es que he trabajado mucho y que, en fin, he trabajado como hacía mucho tiempo que no trabajaba. No me ha perturbado la situación general, aunque sabía que había, aunque soy consciente que había una enorme catástrofe. Pero insisto, lo mejor que podía hacer era quedarme en casa, y es lo que he hecho. ¿Cómo está la gente ahí? O sea, pienso Barcelona, ¿hace cuánto? ¿Hace un año y medio? Estaba en la calle gritando y como agitando el tema de la independencia y ahora está todo el mundo guardado. ¿Cómo ves a la gente? Yo creo que la gente está más o menos en todas partes igual. El otro día fui a Madrid, donde los restaurantes están abiertos, los bares están abiertos. En Barcelona todo está cerrado. Y la sensación es una sensación fantasmal, de pesadilla. Cuando, seguro que a Salman le ha ocurrido mucho estos días, nos han preguntado ¿a qué se parece esto? La gente ha hablado mucho de La peste de Camus, por ejemplo, que a mí me parece la novela más floja de Camus. Y que además no trata de la peste, trata del nazismo, ¿verdad? A mí lo que me recuerda a esta situación son las novelas de Kafka. Esto es lo más parecido a las novelas de Kafka, es decir, nadie ha dado mejor que Kafka la textura de una pesadilla. Y esto tiene la textura de una pesadilla. Tú vas al aeropuerto y es un lugar fantasmal, donde no hay nadie. Vas a una estación de tren y hay poquísima gente. Paseas por Barcelona, todo está vacío. Es una sensación de pesadilla, es de irrealidad completa, ¿no? Es muy raro, creíamos que estábamos vacunados contra las epidemias, sabíamos que la historia es una historia de epidemias, que no somos los primeros que padecemos estas cosas, pero creíamos que la ciencia, que la tecnología nos había vacunado contra esto. Era una idea ridícula, ¿no? Una idea muy ingenua. Sí, un poco una trompada a nuestro narcisismo global, ¿no? El narcisismo siglo XXI. Bueno, Sí, sí. veo que están más o menos ahí bien y quiero empezar a entrar en tema y preguntar un poco, de alguna manera entraste en tema igual, si la literatura nos ayuda a ver la realidad, si hay algo que se ve mejor en la vida porque está en los libros, porque hay una novela que puede ser completamente ficcional y ayuda a pensar en la realidad. Salman, ¿vos pensaste en esto alguna vez? ¿Te pasa? You know, the American critic Harold Bloom once said that, I mean, I'm paraphrasing, that when the world begins to disintegrate around us, we turn to literature, you know, where we find the imagination and reality and form a shape to life, you know, and it can be valuable. It can be valuable. I mean, I always slightly resisted the idea of literature being useful. You know, the kind of utilitarian view of literature. I'm not sure that literature is directly supposed to be useful in any particular way. You know, but I think it does allow people, readers and writers, communing with each other, to keep a hold on what is real, you know, on what the world is. And we live in a moment, even without the coronavirus, in which there is a real confusion about what is real. And I think it's a thing, certainly for me, speaking as a reader as much as a writer, that literature is a way of holding on to that.
you know, and in a way even renewing our sense of what is real. Bueno, decís eso y acabas de escribir un libro que toma quizás la historia más clásica de cómo se puede confundir la realidad y la ficción y si acaso, y cuáles son sus límites, ¿no? Y cuán difusos son sus límites. Porque Quijote lo que pasa es eso, ¿no? En el de Cervantes y en el de Rushdie también. Yeah. No, I mean, in a way, that's the reason for borrowing something from the great Cervantes was because he was talking about how, in his time, certain kinds of writing could literally rot your brain. They could drive you insane, you know. and I thought to myself, if he was with us today, what would his target be? You know, what would he satirize? What would he feel was dangerous in that way? You know, and so yeah, my character is being driven crazy too, but not by books, but by television, and not even just television in itself, but a particular kind of television, which is reality television, which is the worst possible name for it because it's completely unreal. Claro, bueno, justamente, ¿no? Está la pretensión de realidad, ¿no? Exactly. Y cuando todos sabemos que... But exactly that, if you are obsessed with a world which is in fact highly fictitious and manipulative, but tells you that it's real, calls itself real, then you can fall into a confusion about the real, you know. And that was a starting point for it. Javier, quiero volver a la pregunta de si la literatura nos puede o nos pasa, que nos ayude a mirar la realidad y tomando algo que dijo Salman, que es que él no quiere verlo como algo utilitario y tal vez sea algo que pasa a pesar de que uno no quiera verlo como algo utilitario, como, bueno, al leer nos pasan maneras de mirar el mundo que nos ayudan a ver otras cosas, ¿o te parece que no? Mira, yo también crecí como Salman, con un gran escepticismo hacia esa idea de que la literatura fuera útil. Es decir, cuando yo era joven, feliz e indocumentado, como diría García Márquez, yo creía que la literatura era un juego, ¿no? Un juego sofisticado, intelectual, placentero, pero nada más. Bueno, hoy estoy totalmente seguro de que la literatura es útil. Esto a los escritores nos cuesta mucho decirlo, porque claro, se supone que lo que hacemos es útil, ¿no? Entonces nos cuesta mucho decir que lo es, pero lo es sin la más mínima duda, en mi opinión. Habría que definir en qué consiste lo útil, ¿verdad? Pero entender la realidad es útil. El placer en sí mismo es útil. Claro. Eso ya es útil. O sea, la literatura para mí es útil siempre y cuando no se proponga serlo. Si se propone ser útil, entonces se convierte en propaganda o pedagogía y deja de ser útil. Esta es la gran paradoja. Pero por supuesto que leyendo las novelas de Salman Rushdie entendemos cosas y que desde ese punto de vista son enormemente útiles para entender la realidad. Por supuesto que sí, porque la literatura es un placer, antes que nada, por supuesto, pero al mismo tiempo es una forma de conocimiento. Es como el sexo. El sexo, antes que nada, es un placer, pero también es una forma de conocimiento de los demás y de uno mismo. Con la literatura ocurre exactamente lo mismo. ¿Cómo no va a ser útil el Quijote? ¿Cómo no va a ser útil el Quijote? Por supuesto. El Quijote es un libro que nos cambia el mundo, que ha cambiado el mundo. Esto no tengo la más mínima duda. ¿Por qué lo cambia? Solo mencionaré una cosa. Porque inventa, más que inventarlo, crea un género en el centro del cual hay una cosa que se llama ironía. Y Salman está totalmente de acuerdo conmigo, estoy seguro, en que puede haber alguna novela sin humor, tal vez, pero no sin ironía.
la ironía entendida en el sentido de Cervantes. Quien mejor lo definió para mí es un gran escritor, un gran crítico alemán romántico, Schlegel. Le llamaba la forma de la paradoja, ¿no? La ironía es la forma de la paradoja. ¿Qué quiere decir eso? Es muy sencillo. Don Quijote está totalmente loco, totalmente loco. Debería estar en un sanatorio psiquiátrico, ¿verdad? Está como una cabra, como se dice en español. Bien, pero al mismo tiempo es un hombre absolutamente lúcido. Es un hombre capaz de pensar con la mayor inteligencia acerca de las cosas más complejas, la justicia, todo, ¿verdad? Eso es la ironía. Una cosa puede ser dos cosas a la vez. Don Quijote es un personaje ridículo, grotesco. La gente se ríe de él, pero al mismo tiempo es un personaje heroico, un personaje trágico. Es, como dice un gran poeta nicaragüense, el rey de los hidalgos, señor de los tristes. Es las dos cosas a la vez. Eso es la ironía. Y eso es una forma de conocimiento absolutamente insustituible, ¿verdad? Eso es lo que más odian, bueno, los fanáticos, como saben mejor que nadie Salman, odian la alegría, odian el humor, pero lo que más odian es la ironía. Y por eso odian las novelas, porque muestran que la realidad es poliédrica, que las verdades pueden ser verdades contradictorias. Bueno, eso es una forma de conocimiento que la novela, con la que Cervantes revoluciona nuestra visión del mundo, y es la forma de conocimiento propia de la novela. Y eso Claro, no es solo útil, es extraordinariamente útil. pensaba que la seriedad también está vinculada a la obediencia, ¿no? Uno es serio, dice, obedece, toma las cosas como son, y la ironía siempre es un poco como urticante, ¿no? Como ir rascando donde pica. Y me pareció que Salman quería decir algo, lo vi así como con cara. Yeah, I mean, speaking for myself, I find it hard to fully embrace books which lack humor. Yeah. I mean, there are some very great writers whose work is entirely without humor, and I find, I find them difficult, for that reason. Yes. I mean, George Eliot, gigantic writer, but utterly humorless, and to my mind, that's a problem. I mean, I understand, because before the fans of George Eliot descend upon me, I'm not denying her genius. I'm simply saying that as a reader, it lacks that dimension for me. And I think you're right. There's something radical about humor. There's something which does not accept the world as it is, that does not respect people who demand respect, and can be playful with the world, as you say, Javier, as you say, in a way that people who are authoritarian always loathe it. Humor is the thing that authority cannot bear. And that, I mean, I'm just thinking about going back to usefulness. Maybe it's the word useful that is not useful. Yeah. Está bien. Hay que redefinir la palabra utilidad. Claro, la novela no sirve para detener la pandemia, por ejemplo, ¿verdad? No sirve para cambiar el mundo como lo cambia la política, ¿no? Esta es una visión ingenua y además perniciosa que tenían los escritores comprometidos, digamos, de los años 60, ¿no? Los escritores, la literatura engagée. Pero eso es un error. Es decir, eso no significa que la literatura no sea útil. Tampoco significa que no cambie el mundo. Claro que cambia el mundo. Ahora leí una cosa que me hizo mucha gracia. Borges fue al Sáhara y entonces cogió un puñado de arena, la lanzó al aire y dijo: he modificado el Sáhara. Sí, pues bueno, es muy borgiano. Claro, Y la literatura no lo dice cambia en el serio, mundo. y lo dice en serio, y lo dice en serio,
y tiene un fundamento filosófico para decir eso. Claro, claro. Entonces, la literatura, todos los lectores sabemos que hay libros que nos han cambiado. Quien no sabe eso no es un buen lector, ¿no? Es lo que decía Kafka en aquella carta tan famosa, ¿no? Un gran libro es un hacha que rompe el mar de hielo que llevamos dentro, ¿no? Y nos revoluciona, nos cambia la percepción del mundo. Eso es lo que hace la gran literatura. A eso aspiramos a hacer con los lectores, ¿no? Que después de leer un libro nuestro vean las cosas de otra manera, ¿no? Y claro, y todos hemos experimentado eso con determinados libros, ¿verdad? Y eso es fantástico, eso es extraordinario, ¿no? Eso es lo que hace la literatura. No cambiar el mundo, sino cambiar la percepción del mundo de los lectores. Obligarlos a hacer que miren el mundo de otra manera. Uno por uno, ¿verdad? I think, the question of books that we love, I mean, how many books are there in a lifetime that we could say we genuinely love those books? Yeah. It may not be a very large number, and No. I think it'll be a different number for everybody, but it's never it's not hundreds of books, No. It's a small number. And those books, as you say, become part of our way of seeing the world. Our vision of the world is shaped to some degree, greater or lesser degree, by the books that we love. Salman, ¿podés nombrar alguno de esos libros para vos? Uno o dos de los libros que vos decís, yo los amo y me cambiaron la manera de ver el mundo. And there are new books, I mean, recently in the days when it was still possible to travel, I was in Lübeck, the hometown of Thomas Mann, and I was shown the house in which the great novel Buddenbrooks is set. And it made me, to see the Buddenbrooks house was so moving that it made me go back to this book that I hadn't read since I was like 21, and first of all, I felt I understood it much, much better being older than when I was young. But it certainly was a book that showed me something about how to write and how to understand the way in which the world proceeds through generations, the way in which families change generation by generation. It became a way for me to understand family and to understand change, to understand transformation, So I would say that, that's one of the books, if we're talking about recent, I mean, Charles Dickens showed me a lot, and I love books in general that try to be very inclusive, that try to take great big armfuls of the world, and pull them into their pages, and those writers who try to do that, who try to embrace the world as fully as possible, I love those writers, and so Dickens is one of the very best of those writers, and in many ways very, very modern. If you think about ideas in Dickens, like in Little Dorrit, there's a thing called the Circumlocution Office, which is a government department whose only purpose is to do nothing. Muy extendido, muy común. It exists in order to prevent things from happening. So, and this is like magic realism, And in Bleak House, there's this court case called Jarndyce versus Jarndyce, which goes on for decades. Generations of lawyers follow each other into court, and the court case never ends. And I mean, if you were to find that in Garcia Marquez, it would not be surprising. Claro. O Kafka. Yes. Or in Kafka. So there are many ways in which Dickens speaks to us directly, not as a writer from the past, but as a writer from the present. So, yeah, let me say Thomas Mann and Dickens. Bien, y Javier, ¿vos tenés los tuyos? ¿Esos libros que amás y que te cambiaron la cabeza?
Yo estoy de acuerdo con Salman en que hay pocos autores o pocos libros que sigan siendo importantes para un lector a lo largo del tiempo. Creo que hay muy pocos. Es decir, un libro puede ser muy importante para una persona, para mí, en un momento determinado, pero luego deja de serlo. O al revés. Yo intenté leer a Proust cuando tenía 18 años y me aburrí muchísimo y lo dejé. Pero volví a leerlo cuando tenía 35 y era otra cosa completamente distinta. No pude dejar de leerlo. Yo, autores que me gustaban cuando tenía 20 años y que me gustan ahora, hay pocos. Podría mencionar alguno. Por ejemplo, Borges. Es un autor que para mí ha sido siempre fundamental. Pero me importa mucho subrayar que no siempre son grandes libros los que nos cambian la vida. No siempre son grandes libros. A veces son libros modestos, pero que nos encuentran en un momento determinado, ¿verdad? Es decir, yo puedo poner un ejemplo. Hace poco, no, hace un año, estuve en el Vaticano dialogando con un cardenal en público. Fue una experiencia maravillosa, que la recomiendo, Salman. Se llama Cardenal Rabasi. Es un hombre que... un hombre es como digamos, el ministro de Cultura del Vaticano, una persona cultísima, sabe muchísimas lenguas. Entonces estuvimos hablando de religión y de literatura en público. Y yo le conté al cardenal Rabasi que mi vocación de escritor nacía de un doble desarraigo. Creo que Salman se sentirá identificado con algunas cosas que diré. Es decir, un doble desarraigo, quiero decir, un desarraigo por un lado físico y por otro lado, digamos, espiritual, ¿no? El desarraigo físico tiene que ver con el hecho de que yo soy un desarraigado. Es decir, nací en un pequeño pueblecito del sur de España y me trasladé, mi familia, cuando yo era muy pequeño, se trasladó al norte, ¿verdad? Y en ese pueblecito pequeñito, mi familia era muy grande, eran ricos. Cuando salíamos del pueblo éramos pobres, pero en el pueblo éramos ricos. Y era una familia muy grande y me sentía muy protegido. Y cuando me trasladaron al norte, cuando me convertí en un inmigrante, me sentí desprotegido, me sentí huérfano, ¿verdad? Y ese fue un hecho fundamental para mí. Yo, si me hubiese quedado en este pueblecito, nunca hubiese sido escritor, estoy seguro. Y mi mamá está de acuerdo. Y si mi mamá está de acuerdo, seguro que es verdad. Pero hubo ese desarraigo físico. Pienso en una frase que decía Cesare Pavese, el gran escritor italiano: la literatura es una defensa contra las ofensas de la vida. Es una frase maravillosa. La literatura es un instrumento de defensa. Para mí lo fue, ¿verdad? De defenderme de ese desarraigo. Pero luego hubo un desarraigo más importante todavía, que es un desarraigo, digamos, espiritual. Yo vengo de una familia muy católica, muy católica. Y yo era un niño católico, me educaron en el catolicismo. Pero un año, yo tenía 14 años, en ese momento tenía 14 años, yo siempre fui un lector, pero leía libros de aventuras, lo que había en mi casa sobre todo, libros de aventuras, de historia. Un año ocurrió una cosa, y es que me enamoré. Estas cosas ocurren a los 14 años. En este pequeño pueblecito del que yo procedía, un verano. Entonces me marché al norte, a donde yo vivía, a 1000 kilómetros, y claro, estaba desesperado, absolutamente desesperado. Quería colgarme del cimborrio de la catedral de la ciudad donde vivía, porque estaba tan desesperado, había perdido mi amor. Bien, la situación era muy seria. Y entonces fui a buscar el libro más serio que encontré en mi casa. Con tan mala fortuna que resultó ser un librito que Salman no habrá oído mencionar, de un escritor que no sé si habrá oído mencionar, que se llama Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno, un escritor español. Borges lo consideraba el gran escritor español de su época. Lo conoces. Un filósofo, intelectual, todo, ¿no? El libro era muy pequeñito y se titula San Manuel Bueno Mártir. Y trata de un sacerdote que pierde la fe y, sin embargo, sigue predicando a sus feligreses porque piensa que sin la fe estarán perdidos, ¿verdad? Bien, yo leí este librito, muy breve, y perdí la fe
era muy católico, perdí la fe, empecé a beber cerveza, a fumar, y entré en un estado, leí todos los demás libros de Miguel de Unamuno, y entré en un estado de confusión mental del cual todavía no he salido hoy. Y a partir de ese momento, en ese momento, yo concebí la idea de ser escritor. Concebí la idea de ser escritor. Es decir, para mí, la literatura, gracias a este pequeño librito, y después los libros de Unamuno, que leí todos, en un estado de febril, yo creo, esto es lo que le contaba al cardenal, que estoy seguro, vamos, que para mí la literatura fue una especie de sustituto de la religión, de las seguridades que busqué en la literatura, no es que lo fue, busqué en la literatura un sustituto de las seguridades, del confort, ¿no?, que te ofrecía la religión, una especie de antídoto contra el desarraigo geográfico y el desarraigo espiritual. Por supuesto, esto fue un error, obviamente, porque la literatura, la novela en particular, nunca te ofrece las seguridades que te ofrece la religión. Por supuesto que no es lo contrario. Las verdades de la literatura, de la novela en particular, son siempre, como decía antes, ¿no?, ambiguas, poliédricas, ¿no?, tornasoladas, ¿no? Pero eso es así. Es decir, un libro que no he vuelto a leer, no lo he vuelto a leer, y no sé si es una obra maestra, no lo sé, pero lo leí en determinado momento y a mí me revolucionó, me cambió la vida. Y ahí descubrí, entre otras cosas, mi vocación de escritor. Esto ocurre. That's so interesting. In so many ways, I feel a real deep connection with what you're saying. Partly because of the first part of what you're saying, which is the question of uprooting. Yes. You know, in my case, it was over a larger distance, you know, and I mean, I remember growing up in Bombay as it was then, and people like me still call it Bombay. We think of Mumbai as a fake name, you know, in the way that Saigon is not really Ho Chi Minh City. Bombay is not really Mumbai. Anyway, I grew up there and I was very happy there. I had a happy childhood. And I loved it, you know, the city that was my home. And yet, when my father asked me if I wanted to go to school in England, which I was not pressurized to do, you know, they weren't telling me I had to go, it was my choice. Something in me said, yes, I wanted to go, you know, and I now find it hard to understand why that was. You know, it's not that I wanted to get away from home, I was happy. You know, and yet some spirit in me wanted to go somewhere, you know, and then after I had gone, my parents sold our house. You know, I mean, like without consulting me, of course, because I was like 14, and I never forgave them. I mean, here I am now. I'm 73. I'm still telling the story. And so suddenly, the safe place, the place where I'd been born and raised and that I knew intimately, was not there anymore. You know, and then, you know, my life became in more than one place at once. And my family ended up in Pakistan. I didn't want to live in Pakistan. I ended up staying in England. And I really felt one of the things that made me a writer was the need to reclaim what was lost. And by a kind of beautiful coincidence, a lot of Bombay is a city that is built on land reclaimed from the sea. You know, it's originally there were 7 islands, and the British reclaimed the land in between in order to create this peninsula, which is what is now downtown Bombay. You know, so the city itself is an act of reclamation. You know, and I thought to myself, then I have to make an act of reclamation to try and reclaim it for myself. You know, and that was really one of the things that pushed me to be a writer. The other question of religion also, because, you know, I of course, if you grow up in India, Pakistan, religion is everywhere.
You know, many religions are everywhere. And yet somehow I grew up in an environment, my immediate parents and their friends, etc., which was not very religious. You know, my parents were not practicing, just in the most minor way. Like in our house, religion meant that we didn't eat pork. Okay. I mean, that was basically it. That was all. And I remember coming to England to go to boarding school and going to the school shop and buying myself a ham sandwich. And eating a ham sandwich the first time in my life, you know. And the world did not end, you know. There was no thunderbolt from the sky striking me dead. And at that point, it proved to me that God did not exist. Sabes que quizás se acuerdan, hay una escena muy parecida en Unorthodox. No sé si está en la serie o en el libro, pero quizás en el libro, que es lo mismo, que ella por primera vez come un sándwich yo creo que de jamón también, y es como un momento, espera que le caiga el cielo encima y no cae el cielo. Pero bueno, veníamos tratando de hablar, yo iba a hacer, se adelantaron como 2 preguntas, quiero decir. Ustedes, pórtense bien. Se adelantaron como 2 preguntas a la pregunta de si la ficción modifica la realidad, pero ya estamos ahí, ya atravesamos todo eso. Evidentemente, los dos han contado cómo la ficción ha modificado sus realidades. Y me gustaría contar algo muy chiquitito de Borges, justamente. En la Argentina hay 2 libros fundantes, el Martín Fierro y el Facundo. El Martín Fierro es la historia de un gaucho desertor que lo llevan al ejército y él escapa. El Facundo, en el fondo, es un programa político de Sarmiento, que terminará siendo presidente y que es como el civilizador, la civilización, la idea más norteamericana de América. Y Borges dijo una vez que, bueno, el Facundo, el Martín Fierro es el libro nacional. Entonces Borges dijo, sí, nosotros tenemos el libro de un gaucho desertor como el libro nacional. Si en vez del Martín Fierro hubiéramos elegido el Facundo, este sería otro país y mejor. Está muy bien. O sea, la idea de que el libro hubiera modificado el país. Entonces, yo ahora quiero dar una vuelta y volver a la pregunta que tenía que ir antes, que era al revés, ¿cómo ustedes manejan la irrupción de la realidad dentro de los textos? Si los conflictos sociales, políticos, lo que es más duro de la realidad, digo, no la psicología, que es obvio porque los personajes se tienen que mover, pero las cosas más duras de la realidad entran en los textos, si acaso es una tentación, si hay que mantenerlo a raya, si hay que dominarlo, si pueden terminar cargándose, invadiendo un texto. Bueno, eso, ¿cómo se manejan los datos, la historia dura, el presente y el pasado, ¿no? ¿Alguien quiere empezar o elijo yo? Como quieras. Bueno, Javier. Well, Salman. Since I began. You see, before I was a novelist, I was a historian. You know, that's to say, when I was at university, that was my subject. You know, and I think it's remained for me a very important way of how to approach understanding the world. You know, I mean, the historical method, the method of the historian, which tries to look at the enormous amount of event and information and tries to find in it the meaning of the time. You know, and that's a training which is, of course, very valuable if you're writing fiction as well. And I think also that the great questions that history asks those who study it are also, in many ways, the great questions of literature. Like, what is the relationship between the individual and the society? You know, what is the relationship between the great macrocosm, the grand narratives, and the individuals within them? You know, do we make history or does history make us? Are we the masters of our times? Are we the victims of our times? You know,
these are the questions which, as a historian, you have to answer for every age, you know, and I felt that that's something that my books in some way continue to some degree to engage with the subjects of history, whether it's contemporary history, you know, the independence movement in India, whether it's even more contemporary history, the last decade of life in the United States, or ancient history like the period of the Mughal Empire or the High Renaissance, you know. But I find that it somehow always is there in the background of my thoughts, and I try and find ways in which my characters can engage with those larger subjects, you know, to try and find a crossroads, if you like, where the private life intersects with the public life, you know, and to try and build the book on the crossroads. Claro, bueno, eso se ve claro en esto que estamos viendo todos ahora, que es Patria de Fernando Aramburu. Se ve muy claro, ¿no? Cómo trabaja sobre cómo pega en el nivel más familiar y más cercano la historia más grande, como ha sido el gran hallazgo, ¿no? de esa novela y ahora de esa serie. Javier, ¿vos qué pensás de esto? Me pregunto si es un potro que hay que domar, ¿entendés? La realidad. Mira, yo quisiera partir de una constatación muy evidente. La ficción pura no existe. La ficción pura es un invento de quienes no saben lo que es la ficción. Si existiera la ficción pura, no solo no sería nada interesante, sino que sería ininteligible. La ficción siempre parte de la realidad. El carburante de la ficción siempre es la realidad. La ficción es interesante precisamente por eso, porque es una transfiguración de la realidad, que convierte lo particular en universal. Esto es muy importante decirlo. Es decir, a mí a veces me han dicho, es que usted, a veces los periodistas, usted mezcla la realidad y la ficción. Claro, lo dicen como preocupados. Y yo les digo, hombre, esto en el periodismo no se puede hacer, obviamente, porque si mezclas ficción y realidad, el resultado es una ficción. Como si mezclas verdad y mentira, el resultado es una mentira. Pero en la literatura se hace desde que el mundo es mundo. O sea, desde que el mundo es mundo. Hoy día todavía no sabemos, en la Ilíada, no sabemos qué es realidad y qué es ficción y qué es leyenda, ¿verdad? Shakespeare está lleno de personajes reales, Cervantes, etc. Entonces, incluso los autores de literatura fantástica, del realismo mágico, etcétera, etcétera, parten de la realidad. Su carburante es la realidad. Y se puede hacer lecturas políticas de esos autores y nos pueden ilustrar acerca de verdades fundamentales, no solo sobre el ser humano, sino sobre la historia. Borges, por volver a Borges, no es un autor que vive en la Torre de Marfil, ¿verdad?, aislado del mundo. Hay cuentos de Borges que son profundamente políticos y que abordan cuestiones históricas profundas. Salman Rushdie, tú lees los libros de Salman Rushdie y claro que nos ilustran y claro que contienen profundas reflexiones acerca de la historia de la India, acerca de la Norteamérica contemporánea, acerca de nuestro mundo. Lo que pasa es que el modo de conocimiento de la novela, en particular de la literatura, no es el modo de conocimiento de la historia. Son cosas completamente distintas, que a veces Aristóteles, si me permitís, hablaba de la verdad histórica y la verdad poética, decía él, ¿verdad? Que son distintas. La verdad histórica es una verdad concreta, específica. Lo que busca la historia es qué les ocurrió a determinadas personas en determinado tiempo y en determinado lugar, ¿verdad? Esa es la verdad histórica. En cambio, decía Aristóteles, está la verdad poética, que es una verdad abstracta, es una verdad moral, es una verdad universal. Lo que busca la verdad literaria, diríamos nosotros, la verdad de las mentiras, como dice Vargas Llosa, la verdad de la ficción, es qué nos pasa a todos los hombres en cualquier circunstancia y en cualquier lugar. Y por eso, por cierto, Aristóteles decía que la poesía era superior a la historia. Pero, insisto, es decir, claro que volvemos a lo mismo, claro que desde este punto de vista la literatura proporciona conocimiento. Pero, por supuesto, lo que pasa es que el tipo de conocimiento que proporciona es distinto
al que proporciona la historia, ¿verdad? ¿Y cómo usarlo? Pues yo creo que no solo cada escritor lo usa de una manera distinta, sino que cada libro lo usa de una manera distinta. O sea, yo no veo que Salman, por ejemplo, por mencionar sus libros, use la historia del mismo modo en ninguno de sus libros. Está ahí casi siempre, pero está de maneras distintas. ¿Por qué? Estoy hablando demasiado, pero por un motivo muy sencillo. Porque para mí, al menos, no sé qué opina Salman, pero para mí escribir una novela consiste en formular una pregunta compleja de la manera más compleja posible. En eso consiste escribir una novela, ¿verdad? Y además no contestarla. O no contestarla de una manera clara, unívoca, taxativa, sino siempre, como decía antes, ambigua, poliédrica, contradictoria, esencialmente irónica. La respuesta es la propia búsqueda de una respuesta, la propia pregunta, el propio libro, ¿verdad? Entonces, cada novela consiste en formular una pregunta de la manera más compleja posible. Y como cada pregunta es distinta, la manera de formularla también tiene que ser distinta. No puedes usar la misma fórmula para dos novelas distintas. Por eso, el modo en que Salman, por ejemplo, o que yo, más modestamente, uso la historia, es distinto en cada libro. Es decir, en Anatomía de un instante no es lo mismo que en Soldados de Salamina o que en Terra Alta, mi último libro. Siempre aparecen de formas distintas. Y unas veces esa historia, la historia con mayúsculas, tiene más peso por el tipo de pregunta que formulas, y otras veces tiene menos peso. Pero en mi caso, y en el de Salman, casi siempre la historia está muy presente. ¿Por qué? Porque lo colectivo es una dimensión de lo individual. Porque no se puede entender a los hombres sin entender. Yo no me puedo entender a mí mismo sin entender a los demás. Porque no nos podemos entender como individuos sin entendernos como sociedad. Son las dos caras de la misma moneda. Yeah, I think something like the first page of my novel Midnight's Children, the narrator who says that he's going to tell you his life story, he says, to understand me, you have to swallow the world. You know, and I think that's right. We exist in a context. You know, the text has a context. I mean, the only thing I agree with what Javier says about Aristotle's distinction, but I think there's a sense in which history also becomes a kind of poetics because history is rewritten all the time. You know, every age rewrites the past according to its own obsessions. Totalmente. You know, Totalmente. If you look, I mean, if you, for example, take the 16th century in Europe, and you look about how it was written about by contemporaries, and then how it was written about in the 17th, 18th, 19th, and 20th centuries, it could be almost a different time. You know, and so the past also is not fixed. You know, it's the past is constantly reinterpreted, and which is also a kind of creative act. You know, so these things are more alike than we think. You know? But I mean, for me, the beauty of literature is that it arrives at the truth through so many different doors. You know, history always has to go through the same door. You know, literature has 1,000 doors that it can go through in order to try to reach the truth, and that makes it. First of all, it makes it interesting to the writer because you can do different things each time, you know, and then hopefully it keeps it interesting to the reader because you're not hearing repetitions. You know, you're hearing people come at the world in every possible different angle. You know, and for me, the point of entry into a book is always a crucial decision. You know, it's as if you have some kind of like a sphere, and you have to choose exactly how to slice through it. You know, and depending what slice you take through it, the interior reveals itself differently. You know, so for me, that the point of entry and the point of exit, you know, how the knife goes through the world, Claro. is very important. Es la diferencia, estoy de acuerdo con Salman. La historia
tiene sus reglas, ¿verdad? Tiene sus reglas específicas. En cambio, la literatura en general y la novela muy en particular, la única regla que tiene es que no hay reglas. Esta fue para mí otra de las grandes revoluciones de Cervantes al crear la novela. Señores, aquí tienen ustedes un género, nos dijo, donde pueden hacer ustedes lo que les dé la gana. Esto es maravilloso, es una revolución absoluta. Esto es extraordinario, ¿verdad? Y esto no había ocurrido antes, es decir, la poesía tenía sus reglas desde Aristóteles, la épica, el teatro, la novela no, hagan lo que quieran, dijo Cervantes, y eso es nuestra obligación. Por Sin lo embargo, demás, te siguen reclamando que mezclas ficción y realidad. claro, puedes hacerlo si quieres, incluso puedes escribir novelas sin ficción. Yo he escrito novelas sin ficción, también se puede hacer todo. Cervantes nos dijo, hagan lo que quieran, y yo obedezco lo que dijo Cervantes, nada más. Son las únicas órdenes que obedezco. Por lo demás, estábamos hablando al principio de si las novelas cambian, el mundo cambia en la vida, pero esto es una obviedad. Para mí es una evidencia, es decir, es curioso que muchas de las más grandes novelas tratan acerca de lectores y de cómo las novelas les han cambiado la vida. Volvamos otra vez a la mejor novela del mundo, que es Don Quijote de la Mancha. Don Quijote es un señor al que la literatura le cambia la vida por completo, ¿no? Es un señor que vive a través de los libros. Es un señor... Madame Bovary es lo mismo. Claro. Son dos ejemplos perfectos de cómo la literatura no solo es un placer, sino que es un instrumento para vivir más, para vivir de una manera más rica, más intensa y más compleja. Eso es la literatura para Don Quijote y para Madame Bovary. Y aún más, Salman lo insinuaba antes, es que esto también al poder, no solo a los fanáticos, sino al poder, le pone muy nervioso. Con razón, la novela es un instrumento de rebelión contra la realidad. Esto es la novela, porque propone mundos distintos. De nuevo Don Quijote y a Madame Bovary. La gente dice, y en parte es verdad, que lo que les define es que confunden la ficción con la realidad. Pero esto no es del todo exacto. Lo que les define es algo más profundo todavía. Y es que quieren convertir la ficción en realidad. Que se rebelan contra su propia realidad. Don Quijote es un pobre hombre, un pobre señor que hasta los 50 años, cuando empieza el libro, vive en un pueblecito leyendo libros de caballerías, soñando, ¿verdad? Y al principio del libro dice, se acabó, stop, ahora voy a vivir todo aquello que he leído. Es un acto de rebelión radical contra la realidad, contra su propia realidad. Madame Bovary le ocurre lo mismo. Ella también quiere hacer realidad aquellas ficciones, aquellas novelas románticas que ha leído. Y eso es lo que le ocurre a todo lector. A todo lector lo que le ocurre es que no se conforma con la realidad tal cual es, que se rebela contra la realidad tal cual es, que quiere vivir una vida acorde con sus propios deseos. Y eso al poder le pone muy nervioso, porque el poder lo que quiere son ciudadanos sumisos, obedientes, que digan que sí, no que digan que no, como dicen Madame Bovary y como dice Don Quijote, no a la vida como se la han dado. Ahora, yo me preguntaba si ustedes, como escritores, o sea, como artífices de esos objetos que luego van a producir semejantes cosas, son conscientes y no tienen miedo de lo que están haciendo, porque, bueno, ni que hablar que luego hay formas de leer que generan reacciones, o sea, no tengo que explicar que estoy hablándole a Salman Rushdie, el tipo de reacciones que puede haber, le han cambiado la vida a él y a alguno de sus traductores se la han terminado, y y los debates que generaron Soldados de Salamina, porque mete el dedo en un tema que es todavía sensible, o sea, se atreve a meterse de una manera audaz con un tema que para la sociedad española todavía siendo sensible.
Entonces, me pregunto, ustedes al momento de meterse con la religión, con la guerra civil, ¿prevén los efectos que va a tener? ¿Puedo contestar? ¿Me permite, Salman? Nadie puede prever los efectos que tiene un libro. Estoy seguro de que Salman no prevía el efecto que tuvo los versos satánicos. Es imposible. Yo modestamente tampoco he previsto nunca los efectos que han tenido mis libros. Ahora, una cosa está muy clara para mí. Yo, como persona, me considero una persona razonablemente cobarde. No me considero una persona especialmente valiente. Pero como escritor no puedo serlo. O sea, un escritor cobarde se ha equivocado de oficio. Como un torero cobarde. Es lo mismo. O sea, un escritor cobarde es un escribano, no es un escritor de verdad. El escritor tiene que ir a fondo. Por supuesto que Salman Rushdie sabía que estaba tocando un tema delicado, muy delicado, no solo cuando escribió, estoy seguro, los versos satánicos, sino cuando escribió, en fin, muchos de sus libros. Midnight Children, sin ir más lejos, por ejemplo. Pero un escritor tiene que dejar el miedo en su casa. O sea, tiene que aparcar el miedo y tiene que ir al fondo, ¿no? Al fondo de lo desconocido para encontrar lo nuevo, como decía Baudelaire. Y eso es lo mínimo que se le puede exigir a un escritor. No digo nada más porque ahora quien tiene que hablar es Salman. I 100% agree. If you approach the art of literature from a condition of fear, just don't do it. Don't do it. Don't do it. There are plenty of books. What we don't need is frightened books. There's no need for such books at all. And also, you know, if we just look back in time a little bit, many of the books we now consider to be our greatest masterworks elicited a very strong reaction in their time. Madame Bovary, was, I mean, Flaubert was attacked violently for writing that book. Ulysses was considered in Joyce's own country by the Catholic Church so on to be obscene, you know, bordering on pornographic, which is very strange, I think, because Joyce's genius is very great, but I don't think it extends to arousing people sexually. But I'm saying that many books in their time were treated as if they were scandalous, you know, and unacceptable even, you know, and yet these are the books that have lasted down the centuries, and that we still have much to gain from reading them. You know, so if Flaubert had been frightened to tell the truth about Emma Bovary, we would have a book that is unimportant. You know, if Joyce had been too scared to talk about the reality of his world, we would not read this book anymore. You know, the literature comes from a kind of fearlessness. I mean, I agree with Javier. I'm not a particularly courageous human being in my daily life, you know. But on the page, there's nothing else to be. There's nothing else to be. You can't, if you're going to do this work, it's the only way you can do it. That you have to say what you have to say, and then you have to hope that people understand and respond and appreciate it. You know, that's the gamble of literature, is that you sit by yourself and you make your work, and then you offer it to the world, and the world makes of it what it will. You know, if you're lucky, then the world responds well, and if you're unlucky, the world responds badly, and sometimes it does one after the other. You know, sometimes the book that is rejected first will be accepted later. You know, and so, yeah, you can't. It's actually not possible to guess what the response of a book will be. It's so you may as well
just do the best you can and then leave it at that. I think, self-censorship is the death of literature. I really think if you're in that kind of spirit, whether it's because of physical threats or whether it's because of the world we now live in which there can be like kind of cultural anathemas that are offered against certain kinds of expression. Cancellation. Cancellation, all of that stuff, I think, Javier and I, we're too old to cancel. Es que, sin embargo, un poco lo que sorprende es este cruce de nuevo entre planos, ¿no? Entre el plano de la ficción y de la realidad, o de la literatura y de la realidad, porque uno puede hacer una crítica de un libro, es decir, este libro es muy malo, las ideas, es obsceno, no sé qué, pero decir hay que matar al autor es otro tipo de cuestión. Quizás un poco lo que sorprende es ese salto que se ha dado con Rushdie y luego con los historietistas, ¿no? Por ejemplo. Quizás eso es lo que... Sí. Si me permites, yo creo que un escritor de verdad no busca provocar. No busca provocar en sus libros. Lo que busca es ir al fondo de su obsesión, ¿verdad? Formular esa pregunta compleja de la manera más compleja posible, como decía. Lo que pasa es que, aunque no busque provocar, el resultado a menudo es una provocación, porque rompe con determinadas verdades establecidas, ¿verdad? El resultado de la literatura a menudo es una provocación, pero no es la intención del escritor. Igual que de la literatura puede aprenderse mucho, pero no porque el escritor busque enseñar. El escritor no busca enseñar, en mi opinión, ¿verdad? Si busca enseñar, la literatura se convierte en propaganda o pedagogía y deja de ser gran literatura. Esta es la paradoja, de nuevo, de la literatura. Yeah, there's a thought I've always liked by the American Nobel laureate Saul Bellow, who said at one point that he said literature has deep business at the roots of humanity, and that's what it is. You try and go as deep as you can to the root of things, and not everybody wants you to go to the root of things. No. A lot of people would prefer that you don't go there, that you stay on the surface. A question that is often asked of writers is, why don't you just tell us nice stories? Why do you have to make trouble? Just entertain us, and yes, I mean, actually entertainment is a very important function of art. As Javier said earlier, pleasure is very valuable, and I would love to think that people get pleasure from what I write, but it's not only pleasure, or at least to my mind, there is a greater pleasure to be gained from books which go deeper. It's not just surface entertainment. It's not just people doing funny things, falling in love, out of love, like a Mozart operetta. But going deep, and trying to look at the roots of behavior, and the roots of the world as it is and as it might be and as it could be, and so on. So this is difficult work, and it's not just, we're not just performing for the entertainment of the masses. We're trying to struggle with things in ourselves. We're trying to struggle with our own comprehension, and that in the end is the limit of our talent. The limit of our talent is what we ourselves are able to comprehend, and what we're able to, how we're able to, if we're lucky, increase our comprehension. I always feel that by the time I finish a book, I want to know something I didn't know when I started the book. Claro. And that doesn't have to be like research. It has to be something about human beings, about human nature, about what it is, human life. What it is. What are we doing here?
And I hope that each time I finish a book, I've learned something. I've discovered something that I didn't fully know before. And so the work of art is also valuable as a process of information for the person making it. I don't know about you, Javier, but as I've gone on, my books are less planned out in advance than they used to be, and they're more a process of discovery. Like when I'm writing about Mike Quichotte going on his journey, there are things that happened to him on his journey that I had not planned to happen, that were discovered in the act of making the book. And I now have come to really enjoy that act of discovery, the act of creation as an act of discovery, and the way I tell it to myself is that, you can have two kinds of music. You can have the symphony where everything is scored, everything is written down, and you just have to play it, and then you have jazz, where there is, of course, a structure, but within that structure, there is enormous room for play and for discovery. I think when Miles Davis picks up his trumpet, he doesn't always know exactly the noise that's going to come out of it, but he discovers the music, and I now like that as a way of thinking. Bueno, si yo fuera una psicoanalista lacaniana, y como estoy acá en Buenos Aires, creo que voy a tener cierta autoridad para decirlo, diría, dejemos acá, porque hemos llegado a un lugar que me parece precioso a través de un largo camino. Sin embargo, me voy a atrever a una pregunta más, que es un poco de imaginación, respecto del mundo que estamos viviendo, que parece tan literario, ¿no?, en sí mismo, que todo el tiempo vemos y pasan cosas. Y me gustaría ver si ustedes se animan a imaginarse cómo sigue, o sea, cómo salimos de acá, cómo será la humanidad después de esto, o habiendo atravesado esto que estamos atravesando. No hace falta acertar, es imaginar. Yo no creo que vaya a ser muy distinta de cómo era, sinceramente. En estos días siempre nos preguntan, ¿usted cree? A mí me lo han preguntado muchas veces, a Salman seguro que también, ¿vamos a salir mejores de esta crisis? ¿Habremos aprendido alguna cosa? Mi respuesta es no creo. Lo dudo mucho, porque esto no es la primera vez que ocurre en la historia de la humanidad, en absoluto. En la historia de la humanidad esto ha ocurrido muchas veces. Y el mundo ha continuado exactamente igual. Y hemos cometido una y otra vez los mismos errores. Hay una frase de Bernard Shaw que me encanta. Dice, lo único que se aprende de la experiencia es que no se aprende nada de la experiencia. Esto es lo que somos los seres humanos, una y otra vez cometiendo los mismos errores. ¿Se podría aprender de lo que ha ocurrido? Por supuesto que se podría aprender muchísimas cosas, porque de lo malo se aprende más que de lo bueno, obviamente, ¿no? Podríamos aprender que necesitamos una salud pública de verdad, ¿no? Podríamos aprender que invertir en ciencia no es un capricho, no es un adorno, sino que es algo absolutamente esencial. Podríamos aprender infinidad de cosas. Podríamos aprender también desde el punto de vista no solo político, sino personal, la fragilidad inmensa de la vida, ¿no? No somos, como dice un gran poeta español, entre dos oscuridades, un relámpago. Eso es lo que somos. Entre dos inmensas oscuridades, el futuro, el pasado, si nosotros somos un relámpago. Esto es muy frágil, no dura nada. Muy bien, todo esto lo podríamos aprender, lo vamos a aprender. Yo lo dudo mucho, lo dudo muchísimo. Ni siquiera creo que vayan a salir de aquí. Quiero decir, el mundo será más o menos como era, los hombres y las mujeres seremos igual de estúpidos y, por desgracia, ni siquiera creo que vayan a salir, como dicen, grandes obras literarias de todo esto. Estoy casi seguro de que no va a ocurrir. Y basta pensar, por ejemplo, en la última gran pandemia. La última gran pandemia fue grande, quiero decir, en términos de muertos, ¿no? Que fue la llamada gripe española, a finales de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? La gripe española mató a más de 50 millones de personas, que sepamos, en realidad probablemente fueran muchos más.
Bueno, pues la gripe española, me gustaría que me dijeseis una sola película, una sola novela, un solo poema que hable de esa catástrofe inmensa. La gripe española mató a mucha más gente que la Primera Guerra Mundial, mató a más gente que la Segunda Guerra Mundial. Hay novelas, películas, poemas de todo sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre la Primera. Sobre la gripe española, algún verso de Eliot, algún personaje de Virginia Woolf que ha padecido. Nada, no existe prácticamente. Como diría García Márquez, la pandemia no tiene quien la escriba. Es así de triste. Entonces ni siquiera vamos a sacar eso de ahí. Salman, ¿cómo vamos a hacer? You know, there was a plague in the time of Shakespeare, and he wrote King Lear and Macbeth during the plague, but they have no reference to the plague. You know, I mean, the closest we come is in Romeo and Juliet when we have the line "a plague on both your houses." You know, that may be for the contemporary audience. They hear that word, and they would hear a reference to the illness that was around. But in the most part, Shakespeare didn't write about it, even though there he was, Shakespeare. You know, I sadly agree with Javier. I think there may be small things that we learn. You know, I think one of the things we've learned in this kind of when we are also sequestered from each other, when it has become so hard to be sociable and so on. Mm-hmm. I think many of us have learned that that's okay. Es feo, eso es feo. We don't need to run around with everybody all the time, you know, and that the people who are actually important to us are few in number, you know, and those people we want it, but I think we may learn that we don't have to be so outgoing, you know, again, because this is, I mean, it's all right. You have time to think and you know, understand and etc. So I also think there's two things which prevent there being a great social change. One is that for ordinary people, what we want is to get back to normal. We don't want a revolution. We want our life back. Mm-hmm. And we want to be able to go to a restaurant, go on vacation somewhere. You know, ordinary life is what we want back right now, you know, and we don't want some huge, we're just going through a huge social upheaval as it is, you know, we don't want another one after it. So there's that instinct in human beings to say, you know, enough already, enough. Let's just, all we want is ordinary life. And then, of course, there's the question of power. Power does not give itself up very easily. You know, and the people in the world who are the possessors of power are not going to say, okay, so now let's abolish nuclear weapons and let's have a completely green universe. And let's do all these beautiful things that we should have, that we have learned, you know, we have learned our lesson. And, you know, billionaires should give their money away. And dictators should surrender to the will of the people. So unfortunately, this is not how the world works, you know, and so I think partly because of the desire of power to hold on to power and the desire of ordinary human beings to get back to their ordinary lives, you know, these are not things that add up to a revolution. Bueno, espero, les voy a decir, mi deseo es que nos encontremos, les hago una cita dentro de un año en Guadalajara, sin barbijo, con tequila o con agua mineral, y poder darles la mano y decirles muchas gracias por esta entrevista, por estas palabras. Fue un momento hermoso y bueno, espero que los que lo están viendo, que supongo que son los lectores, lo hayan disfrutado por lo menos igual que yo. Chao, gracias. Gracias. Thank you, Patricia. Wonderful to talk to you, Javier. Thank you very much, Salman. It was great. Bye-bye. Bye.